el pasado martes en la Asamblea Nacional, presentando los lineamientos gruesos del presupuesto. Ayer ustedes también pudieron conocer algunos detalles a través de Luis Eduardo Martínez, quien hizo comentarios y propuestas que tiene este sector, este bloque opositor en la Asamblea, que son apenas 20 diputados, para el presupuesto nacional. Ya se ha dicho que próximamente el jueves debe estar aprobado este presupuesto. Vamos a conocer otros detalles, cómo va la discusión. Recordemos que fue introducido ante la Asamblea en octubre. Es decir, ya debe haber un informe de la Comisión de Economía y Finanzas detallado sobre el presupuesto, y las últimas consultas se estarán haciendo hoy. Tenemos en línea telefónica a Ramón Lobo, quien es economista y profesor universitario, diputado en la Asamblea Nacional, es miembro de la Comisión Permanente de Finanzas, Economía y Desarrollo Nacional, y además fue presidente del Banco Central de Venezuela. Así que tiene como que todos los elementos para darnos un buen panorama de cómo va a ser este presupuesto 2025. Ramón, ¿cómo estás? Gracias por atender nuestra invitación. Hola, muy buenos días, Esther. Un saludo a usted y todos los amigos y amigas que nos están escuchando, y darte las gracias por esta nueva oportunidad. Quisiera que nos comentara los detalles gruesos. Y ayer estuvimos conversando con Luis Eduardo Martínez, quien hizo algunas observaciones, entre ellas que el monto en bolívares del presupuesto se está devaluando día a día con la movida de la tasa cambiaria, y el hecho de que la partida 401 destinada a pagos de las nóminas en la administración pública no contempla aumentos de salarios significativos, por poner dos de las observaciones que nos hacía. Bueno, en primera instancia debemos de indicar que el presupuesto se hace en bolívares. Claro. Y que el presupuesto no se realiza de un día para otro. Por lo general, toda la planificación para presentar un proyecto de presupuesto nacional para el año venidero comienza entre julio y agosto. Y, como usted muy bien indicado, el Ejecutivo tiene hasta el 15 de octubre para entregárselo a la Asamblea Nacional, que lo hizo de esa manera. En ese momento lo recibe la Junta Directiva, es remitido a la Comisión y se inició todo un trabajo de revisión del mismo. Del pasado martes tuvimos la presencia de la vicepresidenta, quien hizo la exposición general, las premisas, las líneas transversales que tiene el presupuesto. Por cierto, ayer en la tarde hicimos una consulta pública a nivel de la Asamblea Nacional con distintos actores o agentes económicos, donde están involucrados empresarios, pero también un sector importante de los trabajadores y el movimiento comunero que se vive particularmente acá en la ciudad de Caracas. ¿Cuál ha sido el resultado o la valoración? En primera instancia, siempre tenemos que destacar la orientación social que mantiene el presupuesto. Recordemos, Esther, que es el principal instrumento de política económica, el principal instrumento de planificación, donde se determina no solamente la consecución de los recursos, de qué manera lo va a obtener el Estado, sino también cuál va a ser su utilización. Y en ese sentido, la inversión social, que ha sido una punta de lanza de la Revolución Bolivariana, se mantiene en 77,6%. Eso es necesario destacar y resaltar, pero adicionalmente se prevén los recursos de carácter legal de transferencia para gobernaciones, para alcaldías, y algo muy importante que queremos destacar es los recursos asignados al Fondo de Compensación Interterritorial, donde existen recursos para ser distribuidos no solamente entre alcaldías y gobernaciones, sino también a nivel del Poder Popular. Y estos se incrementaron en un 50% en relación al presente año. Esto está en consonancia con el planteamiento que hizo el presidente de la República de que el Poder Popular tuviese mayor participación dentro del presupuesto nacional. Adicionalmente, la vicepresidenta nos hacía referencia, tal como está planteado, la concepción de los circuitos comunales, la entrega de esos recursos que se va amoldando a lo que nosotros
o lo que se ha venido trabajando durante el presente ejercicio fiscal. Yo creo que esos elementos marcan la pauta. De igual manera, los proyectos que se presentan, que nosotros lo llamamos proyectos transversales, vemos que la mayor orientación de los recursos está hacia el tema de la energía eléctrica. El 35% de los proyectos que están previstos en desembolso van por la energía eléctrica, pero también... Pero estamos hablando del presupuesto ordinario, no estamos hablando del endeudamiento, ¿verdad? El presupuesto, el presupuesto está integrado tanto por los recursos de origen interno, cuando hablamos de los ingresos, que serían ordinario y extraordinario, y también por las fuentes de financiamiento, que es la autorización que le da el Estado a la República para que se endeude. Entonces, es un solo instrumento, ¿verdad? Es un solo instrumento. Pero le hago la observación, Ramón, porque... No, disculpe, es un solo instrumento desde el punto de vista operativo. Como resultado, se separa en dos leyes distintas, porque una es la ley del presupuesto y la otra es la ley del endeudamiento, pero se complementa porque parte de los recursos que usted busca vía endeudamiento por desembolso lo tiene que incorporar en el presupuesto nacional. Entonces, separarlo desde el punto de vista operativo no es lo más práctico, pero sencillamente son dos instrumentos aparte. Claro, pero hago la acotación porque justamente el diputado Luis Eduardo Martínez ayer hacía un comentario al respecto e indicaba que la primera revisión que él hizo del presupuesto, la ley de endeudamiento pues 2025 es igual a la del 2024, es decir, no se encontraron los recursos para financiar esos proyectos en el 2024. Eso lo puede establecer el Ejecutivo, ¿verdad? Y es el que le corresponde desarrollar todos los trámites pertinentes. Ahora, más allá de eso, ¿verdad? Nosotros vamos hacia un 2025 con una perspectiva mucho más positiva. Y le hacía referencia que dentro de lo que corresponde al desembolso que va para el presupuesto nacional, la mayor parte de los recursos está en energía eléctrica. Luego viene transporte y luego viene agua, que son transversales para el día a día del venezolano y para ir propiciando condiciones y generar mejor posibilidad para el desarrollo de la actividad económica. La ley de endeudamiento autoriza al Ejecutivo para dar un recurso, ya sea en el mercado interno o en el mercado externo. Entonces, son dos instrumentos allí bien compactados e interesantes. Recordemos, y no podemos dejar de ver el contexto sobre el cual se ha venido desarrollando la economía nacional en los últimos años, ya en una perspectiva mucho más favorable que va a permitir el acceso a algunos mercados internacionales, puesto que los que lleva adelante o los que sobre cuál ejerce gran influencia Estados Unidos, pues ellos mantienen una situación de bloqueo, de negarnos el acceso a los recursos, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, donde tenemos más de 5.000 millones de dólares, vamos a llamarlos congelados, a través de los derechos especiales de giro. Estamos conversando con Ramón Lobo, quien es economista, profesor universitario, diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Permanente de Finanzas, Economía y Desarrollo Nacional. Ahora, quisiera su comentario sobre los parámetros sobre los cuales se calculó el presupuesto 2025, que la vicepresidenta en su exposición no los presentó. Yo supongo que en la comisión evaluaron esos parámetros y me refiero a estimaciones de inflación, de ingresos tanto de ordinarios como extraordinarios, precio promedio del barril de petróleo, estimación de producción para el próximo año, porque sobre esos parámetros es que se construye unos cálculos. Y su comentario también sobre el hecho de que, según nos comentó el diputado Luis Eduardo Martínez ayer, los ingresos petroleros se consideran en este presupuesto en su mayor parte ingresos extraordinarios. El monto total del presupuesto asume a la cantidad de 906.459.000 millones de bolívares, 117.540.
Eso representa un aumento importante en relación al proyecto aprobado para el año 2024. De esos recursos, por la vía interna, es decir, los ingresos corrientes, el 83% se obtienen por esa figura y el 17% vamos por la vía de endeudamiento o la fuente financiera alterna. Y aquí la gente, y usted, Esther, no tiene que tenerle temor cuando hablemos de endeudamiento, porque eso es una acción, eso es parte normal de la gestión de la economía. Eso no nos debe preocupar para nada. El hecho es que se consiguen los recursos. El gobierno y de las unidades económicas, porque la gente siempre se endeuda, busca financiamiento para poder crecer. Así es. Y más aún cuando usted ve lo que nosotros llamamos la calidad del endeudamiento, hacia dónde está direccionado, y le he indicado que sobre 3 sectores, como es transporte, como es agua, energía eléctrica, está previsto más del 70% de los recursos que ahí se están planteando para que el Ejecutivo, como dije anteriormente, bien sea a nivel de mercado nacional o internacional, pueda ubicar los recursos. Entonces, 83% por la vía corriente y 17% por la vía de fuente financiera o endeudamiento. Ahora, Esther, nosotros no podemos dejar de valorar el escenario de la economía nacional sometida a las medidas coercitivas unilaterales o a las sanciones. Eso se mantiene. Entonces, tú tienes también que adaptar el marco interno en vista de poder dar respuestas oportunas ante ese escenario internacional. Los ingresos petroleros, bien sea por la vía del impuesto sobre la renta o por la vía de regalía, es lo que alimenta mayoritariamente o la actividad petrolera, no los ingresos, la actividad petrolera, porque nosotros podemos obtener directamente por la vía de regalía y también por la vía del impuesto de todos aquellos que ejercen la actividad petrolera. Eso sigue marcando la pauta de la actividad petrolera, pero no vista desde el punto de vista de los ingresos que se obtienen por la factura petrolera, sino producto de la aplicación de la regalía y de la tasa del impuesto sobre la renta a las empresas que están involucradas en el sector. De eso se ha dado una discusión, lo hemos dado en el seno de la comisión, lo hemos dado también a nivel de la plenaria en torno a las consideraciones extraordinarias porque si nos bloquean nuevamente o está bloqueado, pero si se nos dificulta la colocación del petróleo en mercados externos, ¿cómo vamos a cumplir nosotros con las prerrogativas constitucionales que ya se han establecido? Entonces, producto de las circunstancias que se presentó a partir del año 2017, se tuvo que hacer un ajuste que al momento de normalizarse el funcionamiento del aparato productivo y a mi entender el cese de las sanciones, pues ya es otra perspectiva y la economía funcionaría en parámetros normales. Eso nunca tenemos que dejarlo por fuera. Adicionalmente, es importante indicar, Esther, que hay vías para alimentar el presupuesto. No es estático, es dinámico. Y tenemos lo que son las modificaciones presupuestarias. Y tenemos lo que corresponde a créditos adicionales. Exactamente. Entonces, eso no es ninguna camisa de fuerza. ¿Okay? Pero es un importante marco de referencia, ¿no? Porque además se convierte en un marco de referencia para el resto de los actores económicos. Cuando sabemos cómo espera el Estado que esté la economía y en esas perspectivas se formula un presupuesto, también eso se convierte en una referencia para el resto de los actores económicos. No, es que el presupuesto orienta el desenvolvimiento de la economía, más por el peso que tiene. Y particularmente para nosotros, el presupuesto siempre ha sido un elemento dinamizador a través del gasto público y de la inversión social. Yo quiero agradecerle siempre su disposición a conversar con nosotros, diputado. Y siempre bienvenido. Espero que la próxima vez venga para el estudio y traiga el pancito que nosotros ponemos el café. Bueno, pero que sea café merideño. Cómo no, con gusto. Yo consigo el café y usted trae los pancitos. Bueno, así será. Gracias, diputado. Siempre bienvenido. A usted. Era Ramón Lobo, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Mérida, es miembro de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, además es economista y profesor universitario, fue presidente del Banco Central de Venezuela. Hacemos la pausa de esta hora y volvemos con ustedes en minutos.